Buenos días, mi nombre es Eduardo García y hoy les vengo a hablar respecto a un movimiento arquitectónico muy importante que estamos viviendo hoy en día y que es parte de lo que ha sido la evolución de la arquitectura en el tiempo. Estamos hablando nada más y nada menos que de la arquitectura moderna. La arquitectura moderna es un movimiento que le deviene a la arquitectura contemporánea, que es la que estamos viviendo hoy en día, y que se caracteriza por una serie de parámetros que han devenido y que han demostrado ser relevantes para lo que hoy en día conocemos como arquitectura contemporánea o arquitectura actual, principalmente en contraposición a los estilos góticos y barrocos que se estaban presentando durante aquellos tiempos, haciendo uso de una evolución general para llegar a un estilo más simple que pudiera ser más representativo con las situaciones que se estaban viviendo en el contexto mundial. Ya se mencionó, la arquitectura moderna empieza a partir del siglo XX. Eso nos ubica aproximadamente en los años 1900. En esta franja en específico de tiempo, podemos considerar que empezó entre los 1900 y 1905, rodeando los 1914. Sin embargo, en la nación venezolana se empezaron a ver los movimientos modernos o modernistas a partir de los años 1930 y 40, donde se empezó a establecer una cualidad moderna que pudiera racionalizar el uso de los espacios en contraposición a lo que ya se estaba haciendo, que es una arquitectura colonial, neocolonial, que estaba rozando todavía principios clásicos. Considerando esos aspectos a resaltar, deberíamos empezar desde el inicio. ¿Cuáles fueron los factores que llevaron al continente americano a poder adaptarse a esta nueva tendencia de arquitectura moderna? Pues es sencillo. La arquitectura moderna deviene de una necesidad natural del hombre de realizar una mayor expansión general, de tal forma que se puedan aprovechar cada uno de los espacios con el menor costo posible en pos de simplicidad y comodidad humana. Las casas pasaron a ser una prioridad, principalmente por el crecimiento tan constante que se tenían en las ciudades capitales de cada una de las naciones latinoamericanas. La arquitectura venezolana se caracterizó por llegar en una época un poco más tardía de lo normal, siendo en este caso influenciado principalmente por grandes exponentes de la arquitectura que han marcado historia, como es el caso de Carlos Raúl Villanueva y Jorge Romero Gutiérrez. Este par se ha caracterizado por ser de los padres fundadores de la arquitectura moderna como la conocemos, con ideas innovadoras provenientes obviamente de su peregrinaje a diferentes países y con las ideas subsecuentes de otros arquitectos que les han logrado proporcionar y nutrir para traer a la nación venezolana sus ideas frescas y novedosas. Un poco más el origen de este movimiento, podemos llegar a la conclusión de cuál fue su finalidad posterior, su repercusión en lo que es la sociedad como la conocemos ahora, como la mayoría de las estructuras tienen una tendencia al crecimiento vertical. Esto debido a que la mayoría de las edificaciones hasta la fecha tenían un crecimiento horizontal en base a la ampliación del territorio. Obviamente hay que considerar siempre los parámetros tanto económicos como sociales que vienen en una nación para que pueda llegarse a tal conclusión, tanto a nivel artística como arquitectónica. Podemos considerar el Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna como parte de esta influencia mundial, puesto que ellos lograron plantar la semilla inicial de lo que sería el movimiento moderno como lo conocemos. Vamos a destacar, por hacer una mención sencilla, los 5 puntos principales de la arquitectura moderna, dentro de los cuales entran los pilotes, la terraza jardín, la planta libre, la ventana longitudinal y la fachada. Fueron los elementos separadores que ayudaron a que la vivienda se pudiera mantener con la mayor firmeza existente y posible. La terraza jardín fue un elemento que ayudó a darle una mayor naturalidad a las estructuras, sin llevar a la ostentosidad excesiva, junto a la planta libre, que ayudaba a que todo lo que era la estructura interna y amoblado de la edificación pudiera ser más amplia y aprovechable en su mayoría. De la misma manera, la ventana longitudinal pasó de ser completamente vertical a horizontal, expandiendo los horizontes y ayudando a una mejor ventilación, y en conjunto, y para finalizar, la fachada libre pasó a ser una estructura mucho más limpia, con una mayor accesibilidad, características mucho más cómodas a la vista y sobre todo tomando en consideración los órdenes arquitectónicos con mayor firmeza. Quiero hacer mención a los arquitectos y sus obras más destacadas para lo que fue el arte moderno. Podemos mencionar a Carlos Raúl Villanueva, que nació en Londres el 30 de mayo de 1900 y se consideró uno de los más importantes e influyentes arquitectos del siglo XX, tanto para nosotros los venezolanos como para el mundo. Sus obras se han generalizado, se han multiplicado a lo largo de Caracas, Distrito Capital, en Venezuela, de manera muy masiva. Así que podríamos mencionar muchas de ellas, pero principalmente su obra más destacada es la Universidad Central de Venezuela, de 1944, y que se ha ido extendiendo en los 20 años posteriores a su construcción para hoy en día ser una de las obras arquitectónicas más importantes de Caracas, Venezuela. Tomás José Sanabria, uno de los arquitectos con más obras en Caracas, solamente seguido de Carlos Raúl Villanueva, fue nacido el 20 de marzo de 1922 y estudió en una de las más importantes escuelas de diseño de Harvard, en Estados Unidos. En Venezuela, donde empezó a realizar diferentes obras que juntaban lo que eran los elementos modernos con la naturaleza que él tanto. Su obra más destacada se encuentra el Hotel Humboldt, que destaca por su altura principalmente y fue creado en el año 1956. Además, cuenta con un parque gigante de 78.000 hectáreas, que además tiene un faro gigante hecho como una atracción turística para todos y cada uno de los que la visiten. Y como última mención podemos mencionar a Carlos Manuel Mujica Millán, uno de los arquitectos más importantes
junto con los anteriormente mencionados, que nació en el año 1897 y ejerció la mayoría de su trabajo en Venezuela. Él se caracteriza por haber sido nacido español y colegiado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, España. Sin embargo, una vez que fue contratado para la reconstrucción del Hotel Majestic aquí en Caracas, se le abrieron las puertas y de ahí en adelante empezó a realizar toda clase de obras en este país. Su influencia se puede ver en muchos aspectos, con algunos paneles acanalados y otras clases de elementos que se caracterizaron de la arquitectura española. Su obra más destacada fue el Panteón Nacional, en el que se conmemoró la muerte de Simón Bolívar, donde se encargó de mantener siempre una fidelidad a su estilo, donde lograba combinar con una ligera sutileza el neobarroco con el modernismo, de tal forma que lograra una apariencia que no lograra desentonar completamente con todos los elementos que rodeaban la estructura. Fue todo, espero que hayan podido aprender y reconocer un poco más respecto a la arquitectura moderna. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por leer y bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Muy buenas tardes.